una pregunta con respecto a alguna actividad o algo que quieran mirar o atender? ¿Laboratorios? ¿Algo que haya quedado? Hola, yo quería preguntar porque habías dicho que tenemos que tener todos los cuestionarios, si queremos promocionar tenemos que tener todos los cuestionarios con más de 8, pero el cuestionario final no se puede rehacer, entonces no, no sé No, si, no me acuerdo si no, se no, no tenía, es pero todo, no importa mucho. no es todos los cuestionarios arriba de 8. En general vos vas a tener una calificación. Tenés que tener todos los cuestionarios sí o sí realizados y una calificación virtual arriba de 8. O sea, espera que te comparto el escritorio uno. Entonces, con tus actividades no es que todos los cuestionarios tienen que tener arriba de 8, sino que yo con tu participación, yo hago una calificación y de esa calificación obtenemos así una nota, básicamente, para que tengas, a ver si no, esto deben ser todos los estudiantes. Acá, ahí está. ¿Qué sería con mi participación? De cada una de las calificaciones de cada una de tus actividades, yo tengo un registro de qué tal te fue, ¿no? O sea, suponete que vos sos Macarena, ¿no? Sí, Entonces, de todas tus actividades, de todos tus cuestionarios, yo saco básicamente de cómo te fue en tus preguntas correctas. O sea, qué tantas preguntas correctas sacaste de todas las preguntas que vos tenías. De tus revisiones entre pares tengo una calificación y de tu examen final también. Y yo eso lo pondero, ¿sí? Un 30% de cada una de todas ellas. ¿Sí? Si vos mirás, en este caso, las actividades acá, todas las actividades, ¿sí? Tus preguntas correctas están ponderadas un 30%. Tus revisiones entre pares están ponderadas un 30%. Acá están las dos, ¿no? Ponderadas. Y tu examen final de la unidad un 30%. Y de forma de eso, cada unidad a vos te devuelve una calificación, ¿sí? De 0 a 100%. Y entonces, que que después al final del curso vos podés tener una calificación, tengas una calificación, ¿sí? Arriba de 80 hace que básicamente promedies, pero no es que todos los cuestionarios tengas que tenerlos arriba de 8, sino que en el global al final del curso tu calificación te dé arriba de 8. No sé si se entiende ah, eso mejor. sí, sí, perfecto, lo había entendido mal yo entonces, mejor me quedo más tranquila. Claro, no, es que pedir que cada una de todas las actividades esté arriba de 8 es imposible y quedarías afuera de la promoción instantáneamente si te va mal en el examen final, por ejemplo. No, no tiene sentido algo así. O si un examen o un cuestionario decidiste no hacerlo o algo así, no, no, no tiene sentido, para nada. Lo que sí es que tu participación del curso a lo largo de estos 2, 3 meses, 3 meses más que van a quedar, que a lo largo de estos 3 meses que faltan, si tu participación del curso total sea arriba del 80%. Claro, perfecto, gracias. De nada, Macarena. Que me parece que es lo justo, ¿no? A mí me da una idea de que es una idea de lo justo y que separa un poco a los que quieren promocionar de a los que están, que tienen una calificación de entre 60 y 80. Y que de hecho, si vos mirás las correlaciones, el que está en una participación del curso entre 60 y 80, en general, su calificación del examen básicamente va a ese mismo nivel, ¿no? No es que hay mucha dispersión entre esos dos datos. Bueno, comenzamos entonces, si les parece, con lo que sería nuestra clase de hoy. ¿Alguien quiere revisar o comentar algo más de la clase? Parte burocrática, parte de actividades, algo que piensen que quedó sin comentar. Entonces, hoy nos tocaría empezar con capacitores. Se van a dar cuenta que capacitores es un tema, si ustedes entienden electroestática, entendieron conductores, entendieron materiales aislantes, ¿sí? O dieléctricos, se van a dar cuenta que comprender capacitores
Es un tema que es infinitas veces más sencillo que entender los temas de electrostática abstractamente. Sí o sí, igual uno tiene algunos problemas en capacitores que que se las traen, ¿sí? Las subunidades uno, 2 y 3 son relativamente sencillas, pero la subunidad 1.4, 2.4 generalmente se las trae, es un poco más compleja que las demás, porque uno en esta subunidad trata con temas que son cómo se comportan los campos eléctricos y dos campos más que vamos a trabajar en esa subunidad, que son la polarización y el de eléctrico y el vector desplazamiento, cómo se comportan, ¿no? El campo eléctrico, el desplazamiento y la polarización adentro de materiales dieléctricos. Pero para lo que son las primeras subunidades, ¿sí? La uno y la 2 que son las de esta semana, van a darse cuenta de que son temáticas bastante accesibles, que es básicamente cuál es la primera definición, o sea, de cómo se van cargando los materiales, o sea, eso es parte de seguir arrastrando las temáticas de la subunidad pasada, y después en la subunidad 2.2 es básicamente qué es la capacidad y qué es la definición de un capacitor y cómo se asocian capacitores en serie y en paralelo y actividades obviamente de debate de capacitores, sí, y la capacitancia equivalente de un capacitor, que eso es gran parte de lo que nosotros deberíamos entonces ver. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es cómo se calculan, o sea, cómo es la naturaleza de los capacitores, ¿sí? Cómo es que se calcula la capacitancia, de qué depende esa magnitud y básicamente cómo analizar capacitores conectados en una red, en un circuito eléctrico, y les traje obviamente algunos simuladores que me parecen siempre interesantes. Entonces, la capacitancia es un parámetro que nosotros utilizamos, ¿sí? Que básicamente está constituido por lo que son dos elementos conductores y separados por un aislante. De hecho, podemos nosotros no tener solamente dos conductores, podemos nosotros tener un solo conductor aislado, ¿sí? Y una puesta a tierra, y eso ya automáticamente a nosotros nos genera una capacidad eléctrica. Y básicamente lo que hacen estos dos elementos conductores cargados es que básicamente ser un reservorio de carga eléctrica y ser un almacenaje de energía electrostática dentro del campo eléctrico que se forma entre esos dos conductores. Entonces, los capacitores tienen la característica de, por cómo se cargan los capacitores con una diferencia de potencial, con una pila o formando parte dentro de un circuito, es que las cargas son siempre de igual magnitud y de signo contrario, o sea, como si fuese una fenomenología de inducción como la que nosotros veíamos o vimos la semana pasada en la ley de Gauss. Los capacitores siempre tienen esa idea de par, ¿sí? De carga, que es una cierta cantidad de carga que está en uno de los dos conductores y en el otro de los conductores la carga negativa. Entonces, los capacitores, mejor dicho, están en todas partes dentro de nuestra vida real, ¿sí? Ustedes viajan todo el tiempo y están 24/7, por decirlo de alguna manera, con un dispositivo celular, por ejemplo, y dentro de ese dispositivo celular ustedes deben tener cientos de miles de millones de capacitores adentro de ese dispositivo. Si esos capacitores que ustedes tienen ahí adentro son lo que se utiliza como, comúnmente dicho por las memorias flash, ¿sí? Las memorias del tipo RAM, Random Access Memory o discos duros que sean de estado sólido, básicamente utilizan capacitores para almacenar información adentro de ese dispositivo, y entonces cuando un capacitor está cargado, eso a nuestras computadoras y a nuestros elementos
nos dan el indicador de un 1 y cuando nuestro capacitor se encuentra descargado, básicamente a nuestra computadora le dan el indicador de un 0. Más allá de eso, por ejemplo, la señal de internet que a ustedes les llega a través de un cable coaxil o coaxial, ¿sí? Estos cables son básicamente capacitores, ¿sí? En donde nosotros tenemos un elemento conductor, ¿sí? Un elemento aislante y otro elemento conductor, ¿sí? O la puesta a tierra, estos cables coaxiales que es básicamente desde donde llegan, desde la fibra óptica, pasa por un transductor, obviamente, y después de ahí la señal de internet hacia nuestros módems y a nuestros routers en nuestras casas llega a través de uno de estos cables, lo mismo la señal de televisión, obviamente. Bueno, se utilizan por ciertas condiciones que tienen estos conductores. Por ejemplo, este tipo de conductor lo que tiene es que no te permite la inducción de tensiones magnéticas debido a ondas de radio. Eso es, lo veremos en la unidad 5. Y es básicamente la razón por la cual se utilizan este tipo de conductores. Y este conductor, fíjense, o este tipo de sí, conductores, como digo, para transportar una señal. Este tipo de capacitor que nosotros tenemos, fíjense que tiene un elemento conductor en el centro, el aislante y otra malla protectora en la parte de afuera. Esto se utiliza para esta señal eléctrica de internet, pero también uno puede tener uno de estos cables coaxial en 132 kilovolts y estos cables coaxiales en 132.000 volts, por ejemplo, se utilizan también para, este es de 13.200 para la distribución de energía eléctrica en alto voltaje adentro de las ciudades, cuando las ciudades son muy densamente pobladas, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, la energía eléctrica en alta tensión o en media tensión no puede ir por un cable desnudo, por tendidos eléctricos aéreos, y entonces se utilizan, por ejemplo, lo que llaman electroductos. Electroductos, ¿sí? Y estos electroductos, básicamente lo que electroductos subterráneos. Este tipo de electroductos, sí, llevan, bueno, este lleva barras de tensión, pero este tipo de electroductos subterráneos, que van, sí, este tipo de cables, sí, subterráneos, es básicamente lo que se utilizan para llegar a las estaciones de distribución y de las estaciones de distribución distribuir la energía eléctrica, sí, a través en baja tensión, sí, hacia las cámaras de transformación y evidentemente hacia las casas. Entonces, los capacitores no solamente tienen este uso de transportar energía o transportar señales, sino que también, por ejemplo, alguna vez creo que hablamos de ellos, por ejemplo, banco de capacitores, ¿sí? En 13,2, ¿sí? También se utilizan como almacenaje de energía eléctrica, ¿sí? En subestaciones eléctricas, como podría ser el caso de esta subestación, en donde tenés un transformador que es una carga eléctrica, para no adelantarnos varias clases hacia adelante hasta alterna, es una carga que es muy magnética, ¿sí? Básicamente se utilizan estos capacitores, ¿sí? Básicamente para compensar el campo eléctrico y el campo magnético en nuestro consumo de la energía eléctrica. Entonces, tiene todos estos usos los capacitores, ¿sí? Los capacitores los usamos en la escala nano, por decirlo de alguna manera, como para el almacenaje de información, ¿sí? En nuestros discos de estados sólidos. En la escala humana nuestra lo usamos, por ejemplo, para el mejoramiento del factor de potencia, para el almacenaje de cargas dentro de lo que serían eh, en nuestras instalaciones eléctricas y después en escalas más grandes, sí, también lo utilizamos para la compensación de energía masiva dentro de lo que sería el sistema interconectado nacional. O sea que estos capacitores, básicamente, estos elementos, esta construcción eléctrica, se utiliza un montón dentro de lo que sería la vida cotidiana, sea que nosotros nos damos cuenta de este constructo o que nosotros no nos damos cuenta de estos constructos. Entonces,
Para básicamente, para básicamente la definición más de capacitor, ¿sí? Es que nosotros tenemos dos elementos conductores, estos dos elementos conductores están cargados, ¿sí? Básicamente con la misma cantidad de carga, ¿sí? Fíjense la polaridad, uno tiene más Q y otro tiene menos Q, y evidentemente si nosotros tenemos estos dos elementos cargados, ¿sí? Tenemos un campo eléctrico comprendido entre ellos, y la primera definición que nosotros tenemos de un capacitor es que el capacitor es la cantidad de carga almacenada que nosotros tenemos en algún objeto dividido, en este caso, la diferencia de potencial que tienen estos dos objetos entre sí, ya sea porque nosotros los cargamos con esa diferencia de potencial o porque simplemente el campo eléctrico es el que genera esa diferencia de potencial entre estos dos elementos. Ustedes van a ver a lo largo, ahora vamos a hacer tres deducciones del campo eléctrico, del campo eléctrico no, de la capacidad eléctrica. Yo voy a hacer un par de cómo se van derivando esta ecuación y cómo a través de esta ecuación que nosotros pensamos que depende de la carga y que depende de la diferencia de potencial, termina siendo en definitiva un parámetro geométrico, ¿sí? Es un parámetro geométrico, de igual forma que si ustedes tienen algún reservorio, por ejemplo, ¿sí? En el caso de un termo, ¿sí? La cantidad de líquido que nosotros podemos almacenar acá adentro, uno podría pensar que no sé, suponete que más que del líquido, de la masa, digámoslo. Si lo decimos de la masa, tiene más sentido. Nosotros podríamos decir, bueno, la cantidad de masa que nosotros podemos reservar, podemos almacenar ahí adentro, depende de la intensidad del campo gravitatorio, depende de la densidad del fluido, depende de cualquier otros parámetros que uno pueda tener en consideración, pero que si uno va deduciendo en definitiva para cualquier tipo de reservorio, depende en definitiva de sus características geométricas. Si vos lo pensás de un termo, depende solamente de lo que sería las dimensiones, ¿no? Si lo modelamos como un cilindro de pi, depende de que es una constante, ¿sí? Geométrica, y después depende del radio y de la altura, obviamente, pi por radio al cuadrado y por la altura. Bueno, en un capacitor también nos sucede exactamente lo mismo. Nos sucede que, si bien parece que depende de las características de la carga y de la diferencia de voltaje, en un capacitor siempre su capacidad termina dependiendo de una constante eléctrica, que va a ser la permitividad del vacío, constantes geométricas y constantes numéricas, 2 o 4 o pi, ¿sí? Y después depende de la geometría. Dependiendo de la geometría, de si nosotros tenemos un plan, dos capacitores como si fuese lo que vamos a llamar capacitor plano de placas paralelas, o si nosotros tenemos un capacitor, ya sean capacitores esféricos o capacitores cilíndricos, como el caso que nosotros vimos recién ahí en, en los gráficos de los cables coaxiales, que es un capacitor básicamente cilíndrico. Eso con respecto a las generalidades del capacitor, y después lo que nosotros deberíamos más o menos comprender es cómo se cargan los capacitores y cómo podemos hacer nosotros asociaciones de capacitores de forma de poder encontrar lo que se llama un capacitor equivalente, que es una forma de ir reduciendo, ¿sí? De igual forma que ustedes si tuviesen, no sé, polinomios y nosotros escribimos polinomios y podemos ir reduciendo esos polinomios a polinomios más sencillos. Con los capacitores, lo que nosotros podemos ir en capacitores y con los circuitos eléctricos para la unidad que viene, nosotros podemos ir reduciéndolos siempre hacia elementos mucho más sencillos. Para eso, la simbología del capacitor, ¿sí? La simbología del capacitor son estos dos símbolos que lo que nos están representando básicamente es la simbología de un capacitor plano y de placas paralelas o de un capacitor, ¿sí? Estos son los dos símbolos, pero que en definitiva termina siendo, en un capacitor, termina siendo que lo que nos está representando es el primero de mis elementos conductores, ¿sí? Un espacio de aire que estaría hablándonos de que los dos elementos conductores no están en contacto entre sí, y después el otro de los conductores, ¿sí? Que nos representa básicamente a nuestro capacitor. Y después, adentro de esos dos
entre medio de esos dos conductores lo que nosotros tenemos es el campo eléctrico y la energía electrostática. Xian, Perdón, tenía desactivado el micrófono. ¿Puede ser que haya otra nos pasa a manera de dibujar todos. el capacitor? Seguramente. Estas dos son las más estándares que yo conozco, pero seguramente si pones capacitor, symbol, y seguramente podés tener algunos más directamente. Pero esos dos son los más conocidos, esta simbología. Por, Pues yo me acuerdo que en la secundaria, como yo hice ajá, electrónica, yo me acuerdo que usaba muy bien. otro símbolo. Igual casi nunca lo usaba, ¿no? Casi siempre usaba el que acabas de mostrar. Claro, sí. Por ejemplo, cuando tenés una flecha así, es que es variable, por ejemplo, podría Sí, ese ser. sí. Pero fíjate que en general la IEC y las normas IRAM utilizan esta nomenclatura, ¿viste? Para el capacitor. Pero ¿recordás algo de ese otro capacitor o de esa otra simbología como para prestarle atención o Sí, cómo? sí, sí, me acuerdo más o menos cómo se dibujaba. O A sea, o por ver, lo menos cómo lo dibujábamos nosotros. claro. Eh, ¿Querés dibujarlo ahí en el pizarrón? Dale, si quieres te muestro, a ver. A ver. A ver, lo dibujo acá abajo. Dale, donde quieras. No, no hay nada hecho. Le voy a aumentar un toque. Vos dibujalo y yo le hago zoom. Vamos a dibujar esto. A ver. Un Vieron toque qué difícil dibujar difícil. acá con líneas, Sí, pero. sí. No, si no, dibujalo a mano y después lo analizamos. Ah, No, tengo no te acá el preocupes. pen. Ah, sí. Lo dibujo así nomás con un poco más de cosa. Ahí. Así puede ser. Claro, esto también podría ser otra nomenclatura, pero te está representando exactamente lo mismo. Eso es más parecido tal vez a lo que sería una juntura PN, ¿no? A ver si... eh, juntura PN de símbolo. Pero sí, podría ser algo parecido a una juntura o a un capacitor, ¿sí? No, esto es un diodo. Sí, Podría eso es un ser tal diodo. vez, sí, pero tal vez podría ser que tengas un capacitor que sea ese el símbolo también. Sí, pero te está representando lo mismo, ¿no? En definitiva, lo que te está representando en este caso es uno de los primeros conductores que vos tenés, ¿sí? Y otro de los conductores que vos tenés. Capaz que porque tiene este símbolo acá, capaz que es más parecido a como si fuese a un gate, por ejemplo, ¿no? Cuando vos tenés un transistor o un transistor, ¿no? Que tenés los tres, las tres patas, ¿viste? Sí, sí. Y tenés como esta simbología. Pero sí, podría ser esta una simbología más también para un capacitor. No, no cambia mucho tampoco, ¿no? En la conceptualización que vamos a hacer. Ok. Entonces, si hiciste electrónica, seguramente capacitores lo habrás visto, ¿sí? Entonces, la unidad del sistema internacional, ¿sí? Que nosotros utilizamos para el capacitor, es la unidad de lo que se llama el faradio. Si no conocen quién es Michael Faraday, es uno de los grandes eh, inventores de la electricidad, ¿sí? A él le debemos gran parte básicamente de los inventos eléctricos, en lo que vamos a ver en la unidad número 5 que es la inducción o la ley de Faraday-Lenz. Básicamente él dio los experimentos fundamentales para lo que se va a llamar la corriente alterna de Nikola Tesla. ¿Sí? Y entonces, en honor a ese físico, ¿sí? A Michael Faraday, básicamente se utiliza la unidad del faradio para los capacitores. Entonces, ustedes tienen acá la equivalencia. En unidades, siempre que nosotros estemos trabajando dentro de la física, tratamos de utilizar unidades del CIMELA. Estas unidades del CIMELA nos proponen a nosotros que cada vez como si fuese una caja negra, si yo utilizo faradios o yo utilizo coulombs y voltios para mis cálculos, ¿sí? Las unidades madre de los sistemas eléctricos,
Básicamente, un faradio es, si lo miramos desde acá, de esta primera definición, un coulomb, que es la unidad de carga, dividido un voltio, es lo que se llama la unidad de, de capacitancia, que es el faradio. Entonces, el primer capacitor que nosotros vamos a estudiar es lo que se llama un capacitor plano y de placas paralelas, ¿sí? Que es el más sencillo que nosotros vamos a hacer este uso, y también es el de los capacitores que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Capacitor inside, a ver si podemos ver. Si ustedes miran, digo, ¿por qué se estudia un capacitor, ¿no? De plano y de placas paralelas? Es porque básicamente en uno de, si no miraron comercialmente, veamos primero un capacitor. Vimos algunos capacitores grandes, pero eh, comercial. En general, si ustedes vieron y abrieron alguna vez alguna placa de algún objeto, van a encontrarse con estos capacitores, ¿sí? Pueden ser o estos cuadrados o estos capacitores así que son cilindros, ¿sí? Y estos cilindros son capacitores planos de placas paralelas. Ustedes seguramente se van a preguntar y me van a decir, Julián, ¿cómo un cilindro va a ser un capacitor plano y de placas paralelas? Bueno, en estos capacitores lo que se hace básicamente es a dos conductores, en ese caso en el capacitor van a estar separados por un dieléctrico, ¿sí? Que estén separados por un dieléctrico quiere decir que están separados por un material aislante, papel, mica, plásticos, ¿sí? Vidrios, porcelana, dependiendo de cómo están construidos estos materiales, ¿sí? Lo vamos a ver bien en la unidad 2.3 y en la 2.3, ¿sí? Básicamente se los separa con un material dieléctrico para que no por ninguna razón se puedan tocar entre sí los capacitores, y para que ocupen menos espacio se los enrolla, ¿sí? sobre sí mismos, ¿sí? Y entonces se arman que es un capacitor plano y de placas paralelas, pero que básicamente está comprimido en uno de estos cilindros directamente, ¿sí? Es lo que... pero el estudio que nosotros hacemos básicamente es un capacitor plano y de placas paralelas, porque si uno va analizando en cada una de los pares de las placas, ¿sí? La placa positiva y la placa negativa y el material dieléctrico, indistinto del radio en donde nosotros nos encontremos, ¿sí? Básicamente parecería que es que la distancia entre ambos elementos se mantiene casi constante, o se podría decir que es básicamente constante. Y esto se hace simplemente por diseño constructivo y para que ocupe menos espacio y para optimización, obviamente, de estos elementos, ¿no? Que es lo más sencillo y cómo es que funcionan estos capacitores. Entonces, básicamente a uno de estos dos capacitores, ¿sí? En un plano de placas paralelas, lo que nosotros tenemos es esta situación, ¿sí? En esta situación de un plano de placas paralelas, lo que nosotros tenemos, si estos planos para nuestra situación son planos infinitos, ¿sí? De carga, sería como la idealización de, de la idealización de este primer problema que nosotros tenemos. Lo primero que van a notar en los planos, de cuando ustedes tienen este tipo de arreglo de dos planos infinitos, es que el campo eléctrico en las afueras del capacitor es relativamente nulo. ¿Por qué es relativamente nulo? Porque si lo recuerdan de la clase pasada, ¿sí? Cuando nosotros hacíamos la deducción para el campo electrostático de un plano infinito, ¿sí? Nosotros en la clase pasada hicimos esta deducción. Nosotros lo que armamos en particular es un cilindro, y en ese cilindro, utilizando la ley de Gauss, lo que hicimos es que básicamente calculamos el flujo electrostático de este plano, ¿sí? Por la simetría que nosotros teníamos dentro del problema, indistinto del punto que nosotros quisiéramos utilizar. Nosotros nos encontrábamos en la doble bisectriz de este plano infinito, porque es un plano infinito y entonces, indistinto de por donde vos lo mires, siempre estás parado en la bisectriz, o sea, siempre tenés
infinito del plano para este lado, siempre tenés infinito del plano para este lado, siempre tenés infinito del plano para este lado y siempre hay infinito del plano para este lado. Y por ende, entonces, esa condición de extrema simetría a nosotros solamente nos permitía que existiera el campo electrostático, ¿sí? En esta dirección. Y, ¿sí? Como teníamos nosotros solamente un plano infinito, nosotros teníamos un campo eléctrico en esta otra dirección, ¿sí? Hacia las partes salientes de este plano. Nosotros la semana pasada llegamos a la conclusión, ¿sí? De que ese campo electrostático valía básicamente sigma, que era cómo estaba cargado ese plano, la densidad de carga superficial, dividido 2 veces epsilon cero, la permitividad eléctrica del vacío. Y lo que nosotros estamos teniendo, básicamente, en esta construcción de dos planos infinitos, es que básicamente estamos en... A ver si ahora sí. No quiero que se superpongan los campos eléctricos. Entonces, si nosotros tenemos un campo que está cargado positivamente y un campo que está cargado negativamente, ¿sí? O sea, recordemos que para que nosotros nos encontremos en la condición de estos capacitores, los capacitores tienen que ser simétricos en la intensidad con la que están cargados. Y entonces, fíjense que si nosotros ahora hacemos una superficie gaussiana con respecto a un plano infinito, pero ahora que esté cargado negativamente, ¿hacia dónde va a apuntar el campo en este caso para el caso de este cilindro? Solamente con la creación del campo electrostático del plano cargado negativamente. Estamos en la misma condición que antes. La misma condición que antes es que el plano es infinito para este lado, el plano es infinito para este lado, es para arriba y para hacia adentro y hacia afuera de la página, es exactamente lo mismo. Y entonces, por la simetría y por la idea de que las cargas eléctricas negativas son los sumideros de los campos eléctricos, solamente podemos obtener nosotros un campo electrostático interno y hacia adentro, ¿sí? En esta parte del espacio nosotros obtenemos obviamente un campo, ¿sí? Hacia este sentido. Y fíjense que en la parte de afuera de este espacio, nosotros este plano también actuaría, ¿sí? Hacia la dirección hacia adentro. Recuerden que era constante espacialmente el campo eléctrico, o sea, indistinto de cualquier punto del espacio donde nosotros lo analicemos, siempre el campo valía sigma dividido 2 veces epsilon cero, ¿sí? Y eso quiere decir que también el campo electrostático generado por la densidad de carga positiva también me está generando un campo eléctrico, pero en este caso es un campo eléctrico saliente. Esperen que lo voy a usar con el otro naranjita que está más. Siempre un campo electrostático así. Entonces, fíjense que acá emerge la conclusión que nosotros decíamos. En la parte de acá afuera, ¿sí? ¿Cuánto vale el campo eléctrico total? Bueno, el campo eléctrico total es la suma de los dos módulos de los dos campos eléctricos, o sea, es la suma del campo eléctrico de sigma positivo más el módulo, ¿sí? Del campo de sigma negativo, del plano infinito cargado negativamente. Y como los dos valen exactamente el mismo módulo, pero tienen direcciones opuestas, ¿sí? El campo eléctrico total en esta parte del espacio es cero. Esto siempre y cuando nosotros estemos trabajando y estemos operando desde el punto de vista de son campos planos, perfectos e infinitos, ¿sí? En general, cuando nosotros tengamos un capacitor real, vamos a tener algunas pequeñas líneas de campo que se llaman efectos de borde, ¿sí? Como es esto y como es estas líneas, ¿sí? Pero en su gran mayoría el campo electrostático es casi nulo en los exteriores. En la parte de afuera, ¿sí? En la parte de afuera. En la parte de arriba nos pasaría exactamente lo mismo, ¿sí? En este caso, otra vez nos sucede que nuestro campo, esperen que quería copiar y lo borré, así. En esta otra parte del espacio,
acá sucedería lo mismo. Vos tenés dos campos electrostáticos que son simétricos y que son opuestos, ¿sí? Y entonces el campo se te anula y en definitiva la única región del espacio en donde te queda un campo electrostático diferente del campo eléctrico no nulo es en esta región del espacio en donde el campo eléctrico total va a ser la suma del módulo del campo eléctrico generado por la densidad de carga positiva más el campo electrostático generado por la densidad de carga negativa, y en este caso en particular, como tienen el mismo sentido los dos campos eléctricos y las dos densidades de carga son exactamente las mismas y simétricas, lo que me queda es dos veces esta ecuación, o sea, este campo eléctrico me quedaría que vale sigma y que vale también sigma para el otro lado, ¿sí? O sea, como los módulos de las sigmas son iguales, y entonces fíjense que de acá emerge, ¿sí?, la condición del campo eléctrico total que nosotros utilizamos para los campos eléctricos. Fíjense que tendría un medio y un medio y sigma y epsilon cero, y eso es que el campo eléctrico internamente, dentro de uno de estos campos, vale simplemente sigma, la densidad, cómo está cargado esto electrostáticamente, y epsilon cero. Esto es el campo lo tienen acá en las slides igual, por si lo necesitan. ¿Sí? El campo vale sigma sobre epsilon cero. ¿Sí? Y si nosotros queremos ir a lo que sería nuestra definición de campo eléctrico, fíjense que nuestra definición de campo... Alan. Profe, consulta, no sé si me perdí o no lo entendí bien. ¿Por Ajá. qué la sumatoria de los campos totales tiene que ser en módulo? Eso me mareó un poco. En verdad lo estoy haciendo yo en módulo, pero podrías hacer una suma vectorial. Yo porque me resulta más sencillo pensar los campos eléctricos como el módulo hecho que lo vimos cómo se calculaba el módulo del campo eléctrico. Esto lo vimos la semana pasada en la ley de Gauss, ¿sí? Y pensarlo en módulo porque a través del signo positivo y el signo negativo yo ya saco la dirección de los campos eléctricos automáticamente. Y entonces solamente miro que tienen la misma dirección y que se están sumando en los lugares geométricos en donde se están restando. Pero Ah, este está bien. es, Sí, está bien. ¿ahí lo entendiste? Sí, sí, Es una sí, forma sí. de conceptualizarlo nomás el problema este. Sí, está bien, gracias. Entonces, cuando uno mira dentro de estos capacitores, fíjense, ¿sí? Perdón, la definición de capacitor que nosotros vimos recién era que básicamente para un capacitor nosotros lo que necesitamos es la carga y la diferencia de potencial. Yo recién calculé todo este campo eléctrico para calcular la diferencia de potencial entre estos dos capacitores. Si ustedes recuerdan de la clase pasada también, la diferencia de potencial entre dos elementos era básicamente menos el campo eléctrico que yo tengo, ¿sí?, diferencial de la trayectoria. Y entonces, para estos campos eléctricos, ¿sí?, yo tengo acá estas líneas de campo eléctrico son las líneas que están saliendo desde uno hasta otro, y entonces, si quieren pueden llamarlo a este primer plano A y a este segundo plano B, ¿sí? De forma de que cuando ustedes integren y calculen la diferencia de potencial que ustedes van a tener entre entre el plano A y la diferencia de potencial entre el elemento B, acá nosotros vamos a estar integrando, ¿sí?, entre lo que sería mi coordenada del punto A y mi coordenada del punto B, ¿sí? Estoy viendo a ver si lo estoy haciendo bien esta integral así. Capaz que hasta me conviene hacerla a la inversa, ¿no? Integrar desde B hasta A. Bueno, ya está, ya lo elegimos así, desde A hasta B. Entonces, fíjense que acá lo que me quedaría de este plano es la integral de una función diferencial, o sea que me quedaría el potencial, ¿sí? Y sería esto el potencial en B menos el potencial de A, utilizando Barrow. Y esto va a ser menos, y para nuestro caso en particular, el campo eléctrico es constante para todo este proceso de integración, o sea que sería menos el campo eléctrico, que nosotros lo tenemos,
y la integral de un diferencial de L, o sea que básicamente esto sería la coordenada B menos la coordenada A, ¿sí? Vamos a poner esta, vamos a hacerlo al igual que antes. Esto sería la función L, mejor dicho, evaluado, entonces ahora sí, en B y en A. Y si yo evalúo estas dos restas, a mí estas dos restas me quedan la diferencia de potencial entre los dos puntos, la diferencia de potencial en B menos A, ¿sí? Y esto va a ser menos E y va a ser menos, ¿sí? Esta resta entre estas dos coordenadas que va a ser B menos A, ¿sí? Que particularmente, ¿sí? Nosotros a esto nosotros lo vamos a llamar la distancia de entre las placas, ¿sí? Que es simplemente la distancia que nosotros tenemos entre estos dos elementos, la distancia de entre las dos placas de un capacitor, y este signo menos, en general, lo que se utiliza en los capacitores, ¿sí? Este signo menos nosotros lo utilizamos matemáticamente simplemente para dar vuelta a la diferencia de potencial y escribir esta diferencia de potencial como BA menos BB. Esto, si lo recuerdan de la clase de potencial eléctrico, la diferencia de potencial BAB, recuerden siempre que los lugares donde teníamos carga positiva eran los lugares donde nosotros teníamos un potencial mayor, ¿sí? Y donde eran los potenciales positivos, de forma de que me quede esta diferencia de potencial como elemento positivo. Y entonces fíjense que la diferencia de potencial BAB para nosotros va a ser simplemente cómo está cargado el capacitor, epsilon 0, que esto es el campo electrostático, un parámetro constante, y la distancia que nosotros tenemos entre las dos placas. Y si nosotros vamos con esta ecuación, ¿sí? Hacia nuestra definición de nuestro capacitor, fíjense que nos queda la diferencia de potencial es este elemento que nosotros tenemos acá, que es sigma dividido epsilon 0 y la distancia. Y después, la cantidad de carga total almacenada por este capacitor es algo que nosotros también hablamos la semana pasada, que era cómo nosotros podíamos parametrizar la carga. Si ustedes recuerdan, la carga la podíamos parametrizar de tres formas completamente distintas, ¿sí? Era o una longitud por una densidad de carga lineal, una superficie por una densidad de carga superficial, o una densidad de carga volumétrica. Esperen que lo escribí al revés. Entonces, una superficie por una densidad de carga superficial o un volumen por una densidad de carga volumétrica. Entonces, en este caso nosotros estamos en esta idea de que de hecho, para que tenga el área entre las placas, esto que es una superficie, voy a ponerle acá superficie o área, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, porque en general ustedes van a encontrar la letra A para el capacitor, ¿sí? No sé, los libros lo utilizan así. A y sigma, ¿no? Y entonces, básicamente, si ustedes reemplazan la cantidad de carga que ustedes tienen ahí, lo reemplazan básicamente por el área y en este caso la densidad de carga con la que se cargó el capacitor. Entonces, fíjense que no depende de este parámetro, ¿sí? De esta superficie, sino que reacomodando estos elementos, la capacitancia de un capacitor plano y de placas paralelas depende de epsilon 0, una constante, la permitividad del vacío, que básicamente es cómo se propaga el electromagnetismo, ¿sí? El área y la distancia entre sus placas. O sea, todos estos tres parámetros son un parámetro que es un parámetro natural del universo, epsilon 0, y después parámetros geométricos de nuestro capacitor plano y de placas paralelas. O sea, en definitiva, termina dependiendo solamente de la geometría de este problema. Eso sería como la definición de capacidad. Hacemos una más, como para que vean cómo es el proceso de comprender bien cómo es que nosotros tenemos capacitores, ¿sí? Y cómo es que se van generando capacitores esféricos, en este caso. Hacemos eso
y les doy un ratito para que discutan ustedes y para que vean si pueden llegar a cómo es que se arma un capacitor, en este caso, no un capacitor esférico, sino un capacitor cilíndrico. Entonces, el proceso es exactamente lo mismo, o sea, a partir de la ley de Gauss, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es comprender cómo es que están cargados estos elementos y obtener la diferencia de potencial entre las cargas de, de, de mi conjunto de capacitores, ¿sí? O de mi arreglo eléctrico, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que nosotros tenemos en este caso es un capacitor, y para tener un capacitor lo que nosotros tenemos es una cierta cantidad de carga, ¿sí? Positiva en lo que sería una esfera conductora en el interior, ¿sí? Hay una superficie, esta es la coraza exterior, ¿sí? Fíjense, en la parte de exterior vos tenés una cantidad de carga que es menos Q. Siempre esto sucede en las placas interiores, ¿sí? Recuerden que por inducción, esto lo vimos la semana pasada, primero por fuerzas coulombianas, la carga siempre se deposita en la superficie y después por atracción coulombiana se atraen cargas hacia la superficie que nosotros tenemos, y entonces ¿cómo hacemos nosotros para obtener básicamente la capacidad? Bueno, tenemos que encontrar el campo eléctrico, con el campo eléctrico encontrar la diferencia de potenciales, y con la diferencia de potenciales armar básicamente nuestra definición de capacidad. Entonces se busca una superficie gaussiana que es una esfera, ¿sí? Y se plantea la ley de Gauss, al igual que lo hicimos antes, la integral en este caso de E por diferencial de S para una superficie esférica tiene que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, ¿sí? En este caso la cantidad de carga encerrada es la carga positiva que nosotros tenemos en este elemento, en este arreglo eléctrico, y entonces de este lado me quedaría la cantidad de carga Q positiva dividido epsilon 0. Acá nosotros tenemos siempre el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, y entonces el campo eléctrico que yo tengo es siempre desde las cargas positivas hacia las cargas negativas, ¿sí? Y el vector que me representa a mí las superficies, recuerden que para la ley de Gauss, el vector que me representa las superficies es siempre un vector saliente a la superficie de Gauss, y entonces siempre tengo dos vectores paralelos entre el campo eléctrico y básicamente mi diferencial de superficie, cosa de que a mí me queda siempre el módulo del campo eléctrico por el módulo de mi vector diferencial de superficie por el coseno de 0 grados. A ver, esto nos permite a nosotros, la simetría de Gauss me permite a mí hacer esta aplicación y que estos vectores sean paralelos para siempre. Y después, ¿sí? Para una superficie gaussiana en particular, de un radio en particular, ¿sí? El módulo del campo eléctrico siempre es constante. Recuerden que decrecía con el radio siempre el campo eléctrico. O sea que nosotros podemos sacar esta parte afuera de la integral y me queda que el módulo del vector campo eléctrico, la integral del diferencial de superficie, ¿sí? Tiene que ser igual a la carga positiva y epsilon 0. Ustedes se darán cuenta que acá lo que te queda en definitiva es que el módulo del campo eléctrico multiplicado por la superficie gaussiana tiene que ser igual a la carga dividido epsilon 0. Y si ustedes reacomodan esta ecuación, ¿sí? Te queda que es el campo eléctrico de una carga puntual o el campo eléctrico de una superficie de una geometría esférica. O sea, esto es 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga y el radio al cuadrado, ¿no? La carga positiva nos quedaría a nosotros y nos quedaría la distancia o el radio elevado al cuadrado. ¿Sí? Que
esto es la superficie de una esfera. Esto ya lo hemos visto, o este campo eléctrico lo hemos visto varias veces. Una vez que nosotros tenemos este campo eléctrico, fíjense que otra vez, de vuelta, usando esta relación de que el campo eléctrico es el gradiente de los potenciales que vimos la semana pasada, nosotros tendríamos que calcular esta diferencia de potencial entre estos dos elementos, ¿sí? Entre el campo eléctrico y un diferencial de longitud. Y entonces nosotros podemos, no sé, acá tenemos estos dos radios, ¿sí? Uno es el radio RA y otro es el radio RB, y entonces lo que nosotros podemos hacer es encontrar esta integral entre el potencial que nosotros tenemos del punto A, que es el cargado positivamente, y el potencial del punto B, que es el cargado negativamente, son esta diferencia de potencial, y esto nosotros lo vamos a integrar entre el radio RA, obviamente, y el radio RB. ¿Sí? Fíjense que acá nos pasa exactamente lo mismo que antes. Esta integral la resolvimos recién para, para el otro caso del plano infinito. Nos queda que es B sub B menos B sub A. Y acá hay que trabajar un poco más, pero recuerden que el campo eléctrico, ¿sí? En este caso nosotros podríamos elegir una trayectoria que sea el diferencial de L sea coincidente con un diferencial, en este caso, de radio para nuestro problema. O sea que nosotros vamos a tener esta integral, ¿no? Que va a ser menos todos estos elementos, ¿sí? Y en este caso lo que nosotros vamos a tener es el diferencial de trayectoria que va a ser coincidente con el radio. Fíjense que acá tienen una integral que es hiper mega archi conocida. Si ustedes no se dieron cuenta, todos estos términos salen afuera de la integral, ¿sí? Fíjense que todos estos términos nosotros los podemos ir simplificando. Esto me quedaría entre el radio A y el radio B. R sub B, y al igual que antes, este signo lo utilizamos para tener la diferencia de potencial que hicimos al igual que antes, que esto es BA menos B sub B, ¿sí? Y esto va a ser igual a toda esta integral que nosotros teníamos, ¿sí? Esta es la diferencia de potencial B a B que hay entre los dos elementos. Y esta integral, ustedes la pueden resolver utilizando cualquier elemento. Fíjense, si ustedes hacen WX, no, máxima no. Podrían resolverlo así como Wolfram alfa. Toda la gran mayoría de todos estos elementos que ustedes tienen acá, de toda esta ecuación, todo esto es constante. Y fíjense que ustedes tienen 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Evaluado entre RA y RB, y entonces, si no lo recordaran, integrate, ¿sí? En este caso, 1 dividido x al cuadrado from RA to RB. A ver si lo hace así. Espero que lo haga con directamente las dos letras y las variables, ¿sí? Fíjense que esta ecuación es menos 1 sobre x automáticamente, ¿sí? Y entonces esa integral a nosotros nos quedaría todos estos elementos que nosotros tenemos acá, 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga que nosotros tenemos y básicamente esta integral que nosotros vamos a evaluar, ¿sí? Que es 1 menos 1 sobre, en este caso, el radio evaluado entre los dos radios que nosotros tenemos, que esto es el radio RB y el radio RA. Y esto hay una forma muy sencilla de acomodarlo, ¿sí? Fíjense que si nosotros hacemos caso de nuestra ecuación, esto a nosotros nos quedaría acomodado el problema de la siguiente forma, nos quedaría menos 1 sobre, en este caso, RB, ¿sí? Y menos 1 sobre RA, ¿sí? Y si nosotros acomodamos esta integral,
automáticamente nuestro problema nos queda casi nuestra deducción, ¿no? Que esto en definitiva termina siendo la deducción de un campo, de una diferencia de potencial. Fíjense que automáticamente acomodando los signos de esas dos ecuaciones, ¿sí? A nosotros nos queda 1 sobre el radio de A menos 1 sobre el radio de B. Y tiene sentido, fíjense que en este caso, esto 1 sobre el radio de A, el radio de A es más chiquitito que el radio de B, no sé, esto vale 1 sobre 10 y este vale 1 sobre 20 y 1 sobre 10 menos 1 sobre 20, ¿sí? Esto es positivo y entonces te queda que la diferencia de potencial entre A y B es un elemento, es un valor positivo. Entonces, al igual que antes, fíjense, si nosotros queremos encontrar nuestra definición de capacidad, nuestra definición de capacidad es la carga que nosotros tenemos en la placa positiva, esto es la definición de la capacidad, dividido la diferencia de potencial en AB. Y fíjense que al igual que antes, dentro de de este capacitor, o en verdad de todos los capacitores, siempre nos queda que rearreglando otra vez nuestras ecuaciones, nos queda que la capacidad de nuestro elemento no depende de la cantidad de carga, ¿sí? Si simplificas esa cantidad de carga, no depende de la cantidad de carga, sino que depende simplemente de, ahora en este caso, 4pi, que es la geometría esférica que nosotros tenemos, epsilon 0, y depende de, básicamente, este paréntesis geométrico que son los dos radios que uno tiene dentro de uno de estos capacitores. Fíjense si pueden, les doy como para que vean cómo se hacen estas deducciones, porque son estas tres deducciones eh, diferentes, ¿sí? La del capacitor plano de placas paralelas, que la hicimos acá, la del capacitor esférico que nosotros tenemos acá, y nos quedaría solamente de las tres geometrías para aquellos que están haciendo análisis matemático, que son básicamente las tres definiciones o las tres deducciones de las tres geometrías más usadas, que son cilíndricas, esféricas y planas, ¿no? Entonces, fíjense si pueden hacer para un capacitor cilíndrico, a ver si pueden hacer y cuánto pueden avanzar en grupos de cuánto podrían hacer tomándolo así, ¿no? Como que hay un radio A, un radio B y un radio C y tiene una cierta longitud de este capacitor. A ver si pueden encontrar lo que sería la definición de la capacidad para básicamente esta situación que sería la última que nos quedaría hacer para tener como todas las geometrías. Los separo en unos break rooms y después volvemos y hacemos una puesta en común a ver si más o menos llegaron a esas cantidades. Son ustedes 20, son 20 participantes, los separo en 5 grupos de 4, a ver si pueden hacer esa partecita. Dale. Les comparto por última vez el link del Miro, así no me pasa lo mismo de siempre que me olvido, así están todos y trabajen 15 minutos a ver si les sale y vemos si llegamos a la misma ecuación. Profe, Sí, ¿podría mostrarme de nuevo la última fórmula? No llegué a copiar. eh, lo tenés vos directamente también en el Miro. Si ingresás al link, podés ingresar al Perdón. pizarrón Está bien. y si no están en Ok. las slides también, si no, Dale, perfecto, gracias. como quieras vos. Dale, gracias. Dale, ahí.
Hermoso. Muy bien. Nos vamos encontrando de vuelta. Sí. ¿Cómo les fue? Vi ahí que varios equipos lo pudieron realizar y fui realizando intervenciones artísticas a medida que los iba viendo que estaban bien o que estaban por un mal camino. Alguno que quiera iniciar una apuesta en común, por ejemplo. A nosotros nos quedó una duda. O sea, Ajá. del grupo 3. Sí, Alan. El plan. Ya casi que reconozco tu voz. Ah, del. O sea, ese desarrollo de capacitancia, de lo que Ajá. estamos hablando con nuestros compañeros, de que es para dos cilindros, básicamente. ¿A qué te referís con dos cilindros? ¿Viste que ahí hice el dibujito? Ahí arriba. Claro, o sea, vos decís dos cilindros, un cilindro interior y un cilindro exterior, ¿no? Claro, yo sé que el desarrollo es para eso. No sé en Ajá. qué me varía con un conductor con ese espesor de conductor externo. No te varía en nada. Afuera del conductor externo no hay ningún tipo de campo eléctrico directamente. O sea que. Ok, pero entonces es idéntico, o sea, no hay. Digo, el desarrollo es el mismo para los dos casos. Para el caso de. No entiendo la diferencia yo.
Capaz que no te estás logrando expresar de lo... Sí, puede ser. Yo, por ejemplo, ahí en el dibujo que hice yo, son dos cilindros, como si fuesen dos cilindros de lata, ¿no? Dos cilindros de lata, Este. uno de radio, claro, de radio A y Sí. otro de radio B. Ajá. Pero en el dibujo la consigna, después del radio B hay otro radio más, que bueno, es el C, que es un Ajá. espesor de un conductor. A eso es lo que voy. Ajá. Entonces, yo sí tengo, ahí escribo, yo tengo este Ah, punto espera, ya, acá espera. a este punto B Eh, acá. Sí, Sería como para este caso, ¿no? claro, Así, eso es lo que es, sí, sí. vos tendrías lo que sería una inducción de cargas positiva acá, vos decís que tenés una inducción de cargas negativa acá, no me las dibujó, y tendrías una inducción de carga positiva acá, decís vos, Claro, y de acá saldría un campo eléctrico, vos decís que esto formaría otro campo eléctrico, claro, o ahí me formaría mareé otro yo. capacitor. Si vas a la primera definición de lo que sería un capacitor, ¿sí? Es dos conductores. Si vos tomás la superficie de exterior, ¿dónde está el siguiente conductor? No hay otro. Siguiente. Por eso no hay otro capacitor directamente, Ok, ¿no? No, está no sé bien. si se entendió eso. ¿Sí? Un, ¿No? un poco. O ¿Un sea, poco? esto que estoy dibujando yo acá, ¿no? Que estoy Ajá. dibujando acá, es lo mismo que yo consideraba B acá. Es lo mismo, eso es lo que me genera duda. Sí, es igual porque vos tenés un elemento conductor acá, Sí. todo B, y entonces la diferencia potencial entre B interno y B externo, ¿cuánto vale? No, no los, no sería, no lo, dentro de un Nulo. conductor no El po- hay, claro. claro, el potencial es el mismo. Entonces es indistinto si lo tomás solamente interno o hasta el primer límite exterior nomás. Ah, perfecto. Está ¿Por bien. qué es nulo? No entendí. ¿Cuánto vale el campo eléctrico adentro de un conductor? No sé quién dijo, Joaquín, ¿puede ser? Yo, No. Juanpi. Juanpi, no veo la imagen, pero Juanpi, estamos en la condición electrostática, Juan Pablo. Y en Ok, condición electrostática, sí, lo dice ahí la palabra, electrostatic, ¿no? Eso quiere decir que no hay claro. ningún tipo de campo eléctrico, porque si hubiese un campo eléctrico adentro de un elemento conductor, tendrías movimiento y flujo de electrones, ¿no? Ok, Por la fuerza. Eso es más para la unidad que viene, que es que vamos a estudiar corriente eléctrica. bien. Entiendo. ¿Sí? Ok, Entonces, es una condición de la electrostática que el campo eléctrico en los conductores es cero. perfecto. Gracias. De nada, Juan. O te dicen Pablo, seguramente, igual, perdón. Este, No, no, decime Juanpi. Juanpi está bien. Juanpi, ok. Bueno, el que lo terminó, lo terminó. Y el que no lo terminó, lo siguen procesando. Fíjense que estas tres geometrías que vimos nosotros hoy y estos desarrollos que hicimos van en relación con lo que veníamos trabajando de electrostática, ¿sí? Por ahora en nuestros capacitores lo único que hay es vacío en el medio entre sus placas y entonces pueden seguir practicando los temas de la unidad pasada para los capacitores. Entonces, para la segunda mitad ahora de esta clase me queda un concepto más, o sea, entendiendo cómo es que funcionan básicamente los capacitores, ¿sí? Como material, como objeto, como un reservorio de carga y un reservorio de energía, reservorio de carga eléctrica entre las placas y reservorio de energía electrostática adentro de su campo eléctrico. Estos capacitores, ¿sí? Nosotros los podemos utilizar para muchas cosas, ¿sí? Les comenté yo qué es para qué los usábamos al principio de la clase. Y entonces, como se pueden usar para muchas cosas, también se pueden ver diferentes formas de conectarlos a los capacitores. Hay decenas, no sé si decenas, pero a mí se me ocurren algunas más, pero para nuestro estudio de la física 1, nosotros vamos a estudiar dos tipos de conexiones de los capacitores. Básicamente la idea de entender las conexiones de los capacitores es cómo agarrar un circuito complejo de capacitores como podría ser el caso
el caso del primer problema que ustedes tienen en la subunidad de física. Esperen que se me fue justito, a ver si lo encuentro. Ahí está. Agarrar este primer problema, ¿sí? En donde nosotros tenemos un arreglo eléctrico de un montón de capacitores y cómo básicamente usando un par de reglas muy sencillas, básicamente obtener un capacitor equivalente. Un capacitor equivalente, ¿sí? Es básicamente un capacitor que se comporta de igual manera que el capacitor que nosotros tenemos. O sea, los capacitores equivalentes, dependiendo de si son más, si están en serie o están en paralelo, van a conservar cierta propiedad del circuito, ya sea la carga o el voltaje, ¿sí? Y nosotros podemos agarrar, por ejemplo, estos dos capacitores y transformarlos en un capacitor C12 equivalente que se va a comportar de la misma forma que estos dos capacitores. Entonces, la idea de esta segunda parte es analizar qué es lo que le pasan a estos dos capacitores cuando nosotros los conectamos, en serie o en paralelo. Y para eso ustedes pueden usar, si ustedes quieren, este simulador del laboratorio de FET, lo van a usar a lo largo de varios de los cuestionarios y de las simulaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Fíjense que lo que nosotros podemos observar es esta primera parte que nosotros tenemos, que es cómo en un capacitor cargándolo, nosotros podemos ver cómo varía la capacitancia, cómo varía la carga y después la cantidad de energía acumulada. Eso lo vamos a ver la semana que viene, específicamente cuánto vale la energía de un capacitor, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo no tengo nada de voltaje entre sus dos placas, ¿sí? La capacitancia existe igual, ¿sí? Cuando yo le doy una diferencia de potencial a un capacitor, aumenta la cantidad de carga, ¿sí? Aumenta también la cantidad de energía, pero la capacitancia se permanece igual, de forma que solamente la capacitancia varía cuando yo tengo más, más área o menor distancia. Y después ustedes pueden, si quieren también, fíjense, que estas son las dos condiciones que vamos a trabajar mucho en nuestros capacitores, es cómo cambian los parámetros cuando yo tengo conectada una batería en un capacitor o cuando yo tengo conectada la batería en un capacitor, ¿sí? Estas dos condiciones hacen que las magnitudes de mi capacitor, hay cierta magnitud que se conserva y cierta magnitud que no se conserva cuando yo voy variando las dimensiones o voy variando la condición de mi capacitor. Entonces, fíjense, si yo tengo yo tengo conectada la pila siempre y yo varío la capacitancia, fíjense que hay carga que se está moviendo desde la pila hacia el capacitor, ¿sí? Cargándolo más o cargándolo menos, obviamente en concordancia con la capacitancia. Ahora, si yo desconecto la batería, mi capacitor me queda automáticamente aislado, y si mi capacitor me queda automáticamente aislado, lo que le va a suceder es que la carga sobre él va a permanecer constante, pero lo que va a permanecer, lo que va a ir variando es la diferencia de potencial entre sus terminales o la energía que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, esas condiciones de entender qué es lo que le pasa a un capacitor cuando está conectado y qué es lo que le pasa a un capacitor cuando está desconectado, es fundamental para entender qué es lo que está pasando dentro de nuestros problemas, ¿sí? Cuando algo está conectado, puede relacionarse y puede absorber o básicamente mover más carga de las baterías hacia las placas, dependiendo de cómo es que varía su capacidad. Cuando algo está desconectado, al igual que lo vimos la semana pasada, ¿sí? No hay nada, no hay forma que pueda relacionarse eléctricamente con el exterior y por ende la cantidad de carga permanece constante. Fíjense en este caso, la cantidad de carga que yo tengo es lo que permanece constante. ¿Ven que no se mueve ni un poquitito? Pero entonces son el resto de las otras magnitudes, la diferencia de potencial en este caso, lo que hace que varíe, que se amolden básicamente a lo que nosotros estamos observando. Entonces, nosotros podemos tener dos capacitores, ¿sí? Y estos dos capacitores, cuando nosotros tenemos dos capacitores conectados en serie, la fenomenología es la siguiente, ¿sí? Dos capacitores conectados en serie es básicamente
esta fenomenología, yo tengo una batería a la cual yo conecto la placa positiva de uno de mis capacitores, ¿sí? Entonces, esto sucede casi a la velocidad de la luz. Si ustedes miran un simulador, fíjense que esto automáticamente se cargan mis dos capacitores. Yo lo voy a dar paso a paso como es la fenomenología de inducción. Entonces, la pila lo que va a hacer es depositar carga eléctrica positiva en una de las placas del capacitor. La carga positiva lo que va a hacer es generar un campo eléctrico internamente dentro de este capacitor y me va a traer carga eléctrica, ¿sí?, negativa hacia la placa de este otro capacitor. ¿Cuánta carga negativa me va a traer? Me va a traer carga negativa en igual cantidad, ¿sí?, porque es la definición que nosotros necesitamos de capacitores. Recuerden que para la definición de capacitor, la carga de la placa positiva tiene que ser exactamente igual a la carga de la placa, negativa, es la condición para tener nosotros un capacitor. Si atraje dos electrones, por fenomenología de que toda esta parte que nosotros tenemos acá es neutral. Neutral me refiero a que, fíjense, inicialmente no estaba cargada y es solamente un elemento, son dos elementos conductores que están conectados con un hilo. Era neutra, ¿sí? Y si era neutra y yo atraje dos electrones, evidentemente, para mantener la neutralidad de este objeto, y ya que la carga no puede ni entrar ni salir de ese lugar, básicamente expulsé dos protones hacia esta otra placa que yo me encuentro acá. Estos dos protones, ¿sí?, me generan también un campo eléctrico y este campo eléctrico me genera también, ¿sí?, o me atrae carga eléctrica negativa. Necesito que cargue más rápido esto. Carga eléctrica negativa hacia esta placa, ¿sí? Y fíjense que esta placa me va a haber quedado cargado con más Q, y esta placa me va a haber quedado cargada con menos Q. Esto es lo que se dice cuando dos capacitores cargados en serie tienen la misma carga, ¿sí? Emerge de cómo es el proceso de carga de las placas y de inducción en la parte aislada del capacitor, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y siempre, si vos tenés capacitores de capacidades diferentes, lo que vos tenés es que la diferencia de voltaje entre los dos capacitores es lo que es diferente, ¿sí? Y las cargas de los capacitores es lo que se mantienen iguales entre sí. Entonces acá yo les traje un simulador. Ustedes pueden usar el de FET si quisieran, para hacer dos capacitores, o este de Every Circuit, que les permite hasta 5 elementos tranquilamente y sin ningún tipo de problema. A ver si termina de cargar. Vamos, vamos. Si no, lo vemos en el otro de los simuladores. A ver, le damos un intento más. Perfecto. Vamos a un circuito, tenemos una fuente de voltaje, y si nosotros conectamos dos capacitores en serie, podríamos poner un interruptor, ¿no? Obviamente, que haría que este experimento tenga más sentido, ¿sí? Un interruptor es básicamente un switch con el que ustedes encienden la luz, y este switch nos va a iniciar el proceso de carga y descarga de estos capacitores. Tengo que hacer esto. Hay siempre un botón que aprieto y que me mueve todo. Entonces, supónganse que nosotros tenemos una fuente de potencial de 10 volt. Esta fuente de potencial de 10 volt está conectada a un capacitor de 2 microfaradios en serie con un capacitor de 1 microfaradio. Si nosotros no tenemos un circuito cerrado, ¿sí?, lo que nosotros observamos es que básicamente no hay ningún tipo de movimiento de cargas, ¿sí? Y una vez que nosotros damos el cierre de un interruptor,
¿sí? Fíjense, esto fue el transitorio de la corriente muy rápidamente carga mis dos capacitores, ¿sí? Y fíjense que una vez que se cierra el circuito, no hay más circulación de carga, ¿sí? Fíjense que dice 0 ampere, ¿sí? Y lo que yo tengo es que el capacitor de 1 microfaradio se cargó con 6,67 volt y el otro capacitor con 10 menos 6,67 o 3,33 volts directamente. O sea, el parámetro que comparten los capacitores en serie, que eso lo pueden ver acá, fíjense, indistinto de la capacitancia que yo tenga de los dos capacitores, uno vale 2 y el otro vale 1, indistinto de la cantidad de capacitancia, fíjense que todos tienen siempre la misma cantidad de carga entre sus placas, ¿sí? 6 cosas entre las placas, 9 carguitas entre las placas. ¿Eso quedó claro esto? Chicos, Sí, sí. ¿sí? Bien, entonces, una vez que analizaron eso, fíjense que acá tienen la matemática. Si ustedes tienen acá la matemática, pueden encontrar la carga del capacitor 1, la carga del capacitor 2, y por ende pueden relacionar la diferencia de voltaje que hay entre el capacitor 1 y el capacitor 2, y como la sumatoria de todos los voltajes de esta serie va a ser la pila a la cual nosotros tengamos conectados estos capacitores, ¿sí? Si nosotros ponemos un voltímetro, fíjense, en este caso, este voltímetro va a estar conectado acá y fíjense, es 0,692 y cuando esté conectado acá es 0,231 y fíjense que el total de mi pila es 0,92, es la suma de ambas, esa diferencia de potencial, ¿sí? Básicamente, ustedes reacomodando esas ecuaciones pueden calcular y llegar a lo que es la ecuación de dos capacitores en serie. Fíjense que acá tienen la inversa de lo que sería una capacidad, que la inversa de la capacidad B sobre C, nosotros dijimos que era al revés, la capacidad equivalente es Q sobre B, o sea que este parámetro es 1 sobre la capacitancia equivalente, es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y eso es lo más importante de los capacitores equivalentes. Cuando nosotros tenemos una serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6 capacitores, ¿sí? En serie, la capacitancia equivalente, en verdad, la inversa de la capacitancia equivalente es la sumatoria, ¿sí? De las capacidades individuales de cada uno de todos esos capacitores. La carga permanece constante para ellos, para todos, ¿sí? La carga de cada una de todas las placas de todos estos capacitores es la misma, ¿sí? Y lo que es diferente para cada uno de todos estos capacitores es lo que sería la diferencia de potencial entre sus terminales, entre sus placas, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando las capacidades sean igual, las capacidades sean diferentes. ¿Estamos bien hasta ahí? Nos quedaría el otro de los arreglos de los capacitores, ¿sí? Que básicamente es capacitores y asociación de capacitores en paralelo, ¿sí? Entonces, en este caso de la asociación de circuitos en paralelo, si ustedes miran acá, la condición de de dos capacitores en paralelo es que la diferencia de potencial entre sus dos terminales es la misma. Fíjense, yo conecto el voltímetro entre estos dos rieles y es 0,923 y yo conecto la diferencia potencial entre los rieles de lo que serían del otro de los capacitores y es también 0,923. Y entonces, para los capacitores en paralelo, ¿sí? Si la diferencia de potencial es la misma entre sus dos terminales y sus capacidades son diferentes, entonces los capacitores, fíjense que se cargan de forma diferente. Este capacitor que tiene 1 por 10 a la menos 13 tiene, no sé, 3, 6, 7, tiene 8 signos positivos entre sus placas y este capacitor tiene un montón de signos más de diferentes entre sus placas. Entonces, lo que nos dice a nosotros, sí, es que los capacitores que están conectados en paralelo básicamente tienen cantidad de carga diferente entre sus terminales. Fíjense,
Nosotros ese proceso lo podemos observar si yo tengo dos capacitores conectados en paralelo, en este caso así, los dos, lo que vamos a observar en este caso del fenómeno transitorio es la carga de la corriente que va a pasar por la fuente y la corriente que va a pasar y que va a llegar a cada uno de estos dos capacitores, ¿sí? Y entonces lo que vamos a observar es que la carga total que envía la fuente va a ser la sumatoria de las dos cargas, pero la sumatoria de las dos cargas no va a ser exactamente la misma. Al igual que antes, si nosotros no cerramos el interruptor, los capacitores no se cargan. Y fíjense que en este caso lo que estamos viendo acá arriba es en verde la cantidad de carga que entrega la fuente hacia estos dos capacitores y después que fíjense los dos picos para arriba que nosotros tenemos en azul y en naranja es que son las cargas de los dos capacitores que básicamente la carga de los dos capacitores son diferentes, ¿sí? Y que una vez que se cargan los capacitores, al igual que antes, no hay circulación de corriente y no hay, en ese caso, solamente ambos tienen 10 volts conectados entre sus dos terminales. Matías. Sí, profe. Entonces, Ok. como está mostrando ahora, va a haber corriente hasta que los capacitores se carguen. ¿Y qué significa eso, que se carguen? O sea, que llegan a tener cuánta carga sería. Y la carga entre sus placas va a depender de la diferencia de potencial que vos estés utilizando. Estos capacitores, si vos lo mirás desde su ecuación, ¿sí? Van a tener una cantidad de carga que es un microfaradio multiplicado por 10 volts, que van a ser 10 microcoulombs, obviamente, de carga, ¿no? Pero siempre se van a cargar y en general, cuando vos no tenés ningún tipo de resistor, de resistencias en los circuitos, el transitorio es instantáneo, es un pico y se termina el transistorio. En cambio, cuando veamos en la unidad que viene, va a ser dentro de 4 semanas, ¿no? Cuando veamos circuitos transitorios RC, ahí en ese caso los circuitos transitorios van a tener una constante de tiempo, que es algo muy clásico, que se llama constante de constante temporal y son unas curvas exponenciales, negativas o curvas logarítmicas. Eh, o sea, yo con la pila estoy como generando la corriente, ¿no? Que circulan las cargas. Y se supone que de todas esas cargas que circulan, o sea, hay algunas que van a quedar como guardadas, por así decirlo, en el capacitor, ¿no? O sea, quedan Todas las que circulan quedan guardadas en el capacitor. Circulan por un todas. instante, claro, O todas. sea que cuando se carga el capacitor ya deja de circular corriente Exactamente. por esa rama, digamos, por la rama. Por las ramas de los capacitores dejan de circular corriente. Y eso, eso Ese, lo explicó de alguna manera, o sea, ¿cómo lo explico? Porque eso es lo que no me quedó claro, digamos, ¿por qué cuando se carga deja ok, de circular? correcto. Ahora entiendo lo que me estás preguntando. Porque cuando vos tenés un capacitor, el capacitor adquiere la misma diferencia de potencial de tu pila. Si esta pila vale 10 volts, acá en el capacitor, ponele que vos tenés espera, lo explico en el capacitor y después te hacemos un paralelismo físico. Va a circular corriente, acá se van a mover cargas hasta que en esta placa del capacitor haya tanta carga para que la diferencia de potencial entre estas dos placas sea de 10 volts también. Y está en polaridad opuesta a la pila. Y entonces automáticamente no hay una diferencia de potencial a lo largo de una trayectoria, ¿no? O sea, si vos lo mirás como si fuesen presiones, imagínate que vos tenés un tubo y este tubo está cargado con agua. Y acá tenés una llavecita, por ejemplo, ¿no? Y a esto lo tenés conectado con otro tubo. ¿Hasta cuándo va vacío, no? Vos abrís la llave y esto empieza a perder agua y esto empieza a subir agua, ponele. ¿Hasta cuándo se va a llenar esto? ¿Cuál es la condición para que eso suceda? Que tengan la misma altura por la. Eso si tuviesen la misma geometría, la condición sería que la presión que vos tenés acá tiene que Bueno, ser la igual a la presión. presión. Claro, si Por tuviesen la la misma gravedad, geometría, claro. la presión, mejor dicho, no es la gravedad. Pero la presión que vos tengas en este tubo tiene que ser exactamente la misma, ¿no? Y en ese caso, la presión sería exactamente igual al análogo de la tensión.
De igual forma que lo hicimos con la temperatura, ¿te acordás? Imagínatelo si fuese la temperatura, como si fuese dos objetos intercambiando energía calórica, ¿no? Sí. Vos tenés un fuego y el fuego intercambia energía calórica con infinita, ¿no? Con una olla. ¿Hasta cuándo? Hasta que la olla llega a la misma temperatura que el fuego, Ok. ¿no? Y ahí el capacitor entonces, como, o Ah, sea, suponiendo que la pila está conectada como está ahí, ¿no? El capacitor sí, dijimos entonces que tiene una polaridad, o sea, de un lado tiene cargas positivas, del otro negativas. ¿Cómo lo tenemos que correcto. conectar? ¿Cómo hay que conectarlo? O sea, El, porque, el, cap- el capacitor. claro, en este circuito, por ejemplo, que vamos Mira, a ver. los capacitores ideales que vos tenés son capacitores que no van a tener polaridad. Vos lo podés conectar en un sentido o en otro. Pero los capacitores reales tienen una polaridad. Si vos los conectás al revés, explotan. No, pero primero me explicó que, o sea, tiene una polaridad. Entonces, ahora me interesa saber cómo hay que conectarlo, porque ¿A qué te referís con cómo te hay que con conectarlo? esto que me acaba de explicar, de que, o sea, le mando las cargas y se va como a anular la diferencia, ¿no? De potencial. No es que se va a anular, que a lo largo de la trayectoria cerrada es cero. Está bien, pero entonces, a ver, es como que, según cómo está la pila ahí, ¿en qué sentido Ah, circula la corriente? ¿En qué en este sentido circula la corriente un instante y deja de circular Entonces, después. se supone que todos los electrones que mandan en sentido horario le llegan al capacitor Ajá. Sí, y... a ver, capaz ¿Se que, entiende capaz que lo de que quiero estas. decir? No, Quiero como en mi cabeza tener una idea de eso, de cómo pasa para está que bien. deje... Yo creo que, mira, si vos das vuelta a la pila, fíjate que una vez que empiezo a reducir la diferencia de potencial e invierto la pila, fíjate que las placas del capacitor invierten su polaridad también. Siempre la carga del capacitor te queda cargada positivamente en conjunto con el positivo de la pila. ¿Era esa la pregunta que vos tenías? Ah, ok. Era Ahora esa la entiendo un poco pregunta, mejor. ¿no? Ahora Claro, o sea, no sí. depende de la pila, entonces, no es que ya el tanto... Correcto. En verdad, ojo que los capacitores reales sí tienen una polaridad, o sea, a ver si podemos buscar Sí, sí, capacitor por eso yo explotando. sabía que hay algunos, no todos, que tienen una polaridad, entonces quería ver la correlación con esto que estamos viendo. Claro, Como... nosotros estamos viendo un capacitor ideal, ¿viste? Pero en verdad los capacitores tienen un positivo y un negativo, y si vos los conectás al revés, explotan automáticamente. Sí, 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 ya lo sé. Eso Por fue un eso. capacitor explotando. Ese fue otro capacitor explotando. ¿Ves que acá te dice cuál es el positivo de cuál es la placa que vos tenés que conectar al positivo y cuál es el que tenés que conectar al negativo, ¿no? ¿Eso qué sería? Porque como que adentro ya las placas vienen con una polaridad que no se puede modificar, digamos, o algo por el estilo. Tendría que investigar por qué es que explotan y cuál es Sí, la no, no. razón, porque es algo constructivo estrictamente que cuando vos lo polarizás a la inversa explota. O sea, Claro, por eso yo me no, imaginaba que era por lo de las cargas, como estábamos viendo, claro, ¿no? Que... tengo que estudiarlo esto. Déjame que lo investigo Ah, y bueno. te digo por qué razón es. O sea, así de on the top of my head no tengo una Está bien, igual, respuesta. igual me respondí la pregunta. O sea, en un principio nosotros conectamos la pila y eso va a hacer que las cargas dentro del capacitor se acomoden con la corriente, Con la ¿no? O sea polaridad que de la va. pila. Claro, ok. Correcto. Sí. Bueno, ecuación, fíjense, si los capacitores tienen cargas diferentes, ¿sí? Y tienen la misma diferencia de potencial, uno puede calcular la carga del capacitor 1 y la carga del capacitor 2 y podemos sumar las dos cargas y obtener la carga de un capacitor equivalente. Y fíjense que de esta última ecuación, dividiendo la tensión del paralelo de capacitores, podemos encontrar un capacitor equivalente y fíjense que me queda que es la capacitancia de uno más la capacitancia de otro. De forma que cualquier capacitor equivalente, ¿sí? Básicamente es la suma de sus capacitancias directas, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y lo importante es, en un capacitor en paralelo, la diferencia de potencial es la misma, la carga es diferente, siempre y cuando las capacidades sean diferentes. Bueno, eso era todo hoy. Iba a ser un inicio del ejercicio, pero lo podemos hacer el inicio, hacer algunos ejercicios el jueves, si quieren, de capacitancias equivalentes y de algo así. Yo creo que en 10 minutos entro a mi clase de docencia y nada, me tengo que preparar y hacer todas esas cosas. Profe,
Yo Sí, tengo una pregunta, tipo, me quedé de por qué sirven los capacitores. Básicamente son ajá, para almacenar energía. O sea, vos claro, conectás la pila, no, tipo, la corriente deja de circular, desconectás el switch y quedan cargados los capacitores. correcto. Si vos lo Ah, mirás ok. acá, por ejemplo, en un solo capacitor, ¿sí? Vos lo conectás a la batería, por ejemplo, se carga el capacitor, ponele que lo llevas así, ¿no? Al capacitor a su máxima energía. Esto que dice stored energy, vos lo desconectás de la batería y queda esta energía almacenada directamente en este objeto. Sí o sí. Ok, ok. Bueno. Si a alguno le Y, interesa, le puedo decir que eso Esperen, sirve para electrocutar a sus compañeros. eso es una aplicación no tan Yo lo he hecho, lo he hecho. importante. Esperá, pero hay alguien que está queriendo hacer una pregunta de verdad, me parece. eh, no, ¿y No, por no, qué pero no? una chica que estaba queriendo Ah, hablar, perdón, me perdón, perdón. parece. ¿No? ¿Macarena? ¿O Jessica? Creo que estaban, o capaz que me dio esa sensación a mí. Por ahí era un ruido de fondo nada Por ahí era más. un ruido de fondo. Dale, entonces quería Ah, hacer la sí, pregunta. sí, es mi hermana. Eso era. ¿Por qué? Perdón, pero ¿por qué hay un espacio entre las dos placas? Eso es lo que no. Porque si vos las conectás, se neutraliza la carga. Ok. Ah, está bien, ok. ¿Se entiende eso, no? Vos tenés Sí, sí, este sí, sí, obvio, capacitor obvio. cargado y si tenés la carga así, ponele que tenés más y menos, si lo conectás eléctricamente así, este positrón o el protón y el electrón se vuelven a unir y se transforman en un átomo neutral directamente. Claro, De claro. hecho, de hecho, la forma de descargar un capacitor es conectando sus dos terminales, los puenteás y se descargan. Está bien, está bien. Perfecto. Bueno, gracias, profe. No, porfa, de nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran así de último momento? Profe, el jueves entramos al Zoom y después es seminario socrático, ¿puede ser? ¿O cómo? Es seminario socrático y después clase de consultas, de preguntas y respuestas. Ok, la clase sería netamente de consultas de, perdón, de ejercicios, entonces. Claro, solamente de consultas que ustedes tengan y que vayan haciéndome y automáticamente me van preguntando. Perfecto, gracias. Yo puedo traer un problema, supónganse, para hacer así algún ejemplo medio pago, pero la idea es que ustedes estén preguntando de los cuestionarios, del seminario socrático, si les quedó alguna duda, de las cosas que debatieron en el seminario este, y después algún ejercicio, ese tipo de cosas. Profe, Profe, las preguntas del seminario socrático ya están Sí. asignadas. No porque hoy cuando terminen de corregir los trabajos a sus compañeros, tengo que ver quiénes no participaron de la actividad, y eso podría mirarlo con los cuestionarios y ver quiénes no van a participar directamente. O sea, si tenés del seminario socrático, sí están todas las preguntas. O sea, son estas 8 preguntas de esta idea, de este seminario. Así que podés mirarlas, irlas leyendo, pero todavía no están asignadas porque del seminario socrático hubo, no quiero decir 30%, pero son estudiantes que no están siguiendo el curso y tengo que ya eliminarlos directamente. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran? yo, profe, una consulta, en el anterior, me acuerdo, seminario socrático, me acuerdo que había una pregunta, si no me equivoco, que hablaba de dos pilas y hablaba del potencial eléctrico entre las dos pilas, si las conectabas de una manera o de otra. Y bueno, en ese momento no podíamos responder así, pero ahora que sabemos, por ejemplo, que los Ajá. capacitores, si los conectás en serie, o sea, por ejemplo, si los conectás en paralelo, tienen el mismo potencial eléctrico, pero si los conectás en serie, el potencial eléctrico, digamos, total se divide entre los dos, podríamos Eh, saber, No, 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 si en paralelo es el mismo el potencial eléctrico, no se claro, divide claro, entre los dos. yo dije en serie, quise decir igual. En O serie, sea, en serie sí, se reparte entre los dos. No, yo no usaría claro, la claro. palabra, no lo usaría la palabra divide, pero sí. Sí, y esas ideas de series y paralelos a futuro va a continuar seguramente en los circuitos eléctricos. ¿No ven que acá hubo varios que nunca, Yamila,
Lara tampoco. Hoy no vino a clase, ponele. Lucas. Acá varios que no participaron directamente de estas actividades. Entonces tengo que ver si van a seguir participando o no. Voy a chequear a ver si entraron al Moodle en el último tiempo y si hicieron actividades. Y si no hicieron actividades, ya los descontamos automáticamente. No sé, se me comunicarán conmigo. Chicos, ¿alguna cosita más? ¿Algo que quieran comentar? ¿Que quieran compartir? ¿Cerramos? Cerramos por hoy entonces.